Ahí estamos. Bueno, chicas, ¿cómo andan? Hoy les tengo unos invitados muy especiales para mí. Como les dije el otro día, la idea es invitar a emprendedores culturales y en este caso están con nosotros Cami y su coequiper, perdón, Víctor, para contarnos un poco. Así que chicos, si se quieren presentar. Bueno, hola, ¿cómo están? Eh, Mi nombre es Camila, soy profesora en letras. No sé si querés que presentemos ya la editorial o que hablemos de nosotros individualmente. Sí, de una, preséntense cada uno de ustedes, un poco de su Sí. formación, de dónde son también, creo que es importante para las chicas. eh, Ah, bien, Eso, un poquito genial. de contexto. Está bien. Bueno, yo estudié letras, entonces, como les contaba, en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Soy marplatense. Eh, bueno, actualmente trabajo como docente en eh, un CENS, que es una escuela secundaria de adultos, y también estoy investigando en la universidad con una beca. Eh, y bueno, ahora estamos con el proyecto editorial. Si querés te dejo que te presentes vos, Víctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo me llamo Víctor, yo soy profe de educación física, eh, trabajo en escuelas primarias, secundarias y en educación especial y estoy llevando con Cami adelante el proyecto La Sonrisa, que es una editorial. Siempre me interesó la literatura, por más de que yo vengo de otra área, así que bueno, en conjunto lo estamos llevando adelante ya hace algunos meses. Mortal, Yo buenísimo. no sé si iba a agregar algo Sí, más que me olvidé. Yo también sí, doy sí, sí. talleres de escritura. No, simplemente eso, que yo doy también talleres de escritura y de hecho fue a través de ese taller que yo doy que nos conocimos y empezamos con el proyecto. Ah, bien. Y vos, perdón, ¿los talleres los das de manera presencial solamente o también virtual? Sí, actualmente los doy solamente de manera presencial. Tengo dos grupos, antes eran tres, pero bueno, los fuimos juntando como para que queden solo dos. Y los doy en una librería de acá de Mar del Plata que se llama Fervor, que es una librería que tiene bastantes ofertas también de talleres y demás. Y durante el verano di taller virtual, además, pero bueno, la verdad es que prefiero darlo presencial. Así que por ahora mantuve los grupos presenciales. Buenísimo, sí, te pregunto porque viste que después de la pandemia como que se normalizó un poco más el hecho de hacer cosas virtuales, por eso. Pero está bueno. Así que ustedes se conocieron ahí, en el taller. Sí, Si quieren exactamente. contarnos Yo ahora empecé el sí un poco taller. de... Sí, te escucho. No, eso, yo empecé el taller de escritura y se dio que, bueno, los dos teníamos intereses parecidos con respecto a la edición y a la literatura que nos gustaba y, y bueno, decidimos dar un paso adelante con la editorial. En principio de a poco, con algunas pocas publicaciones y con el pasar de los meses ya se está armando un pequeño catálogo del cual estamos contentos y bueno, y va creciendo a medida que va pasando el tiempo. Me encanta. Me contaban ustedes que tenían unas fotos para compartir. Si quieren ir compartiendo pantalla, así vamos mirando. Bueno, Sí, ahí pongo toda la pantalla o ventana. Toda la toda la pantalla, ¿no? pantalla. Eh, Toda la pantalla, compartir. Y Ahí abajo. bueno, no sé, ahora que estamos compartiendo pantalla me parece que no nos vemos nosotros, ¿no? Sí, yo lo sigo viendo. Lo que estoy viendo Ah, ahora bueno, es la genial. carpeta. Ahí sí, están Bien, abriendo la Ahí perfecto. carpeta. Bueno, aprovechamos para contarles por cómo está organizada estas carpetas con fotos, que dentro de la editorial, de nuestro catálogo, pensamos hacer colecciones como para organizar un poco también
en principio es para nosotros, ¿no? Como para decir, bueno, qué nuevo libro vamos a hacer o qué nuevo proyecto vamos a emprender. Entonces dividimos los libros de la editorial por colecciones y tenemos, bueno, la colección con la que más arrancamos es esta que es la de Acto Creativo, que si bien los libros no dicen en ningún lado que son de esa colección, es más por una organización interna. Ahí les muestro como fotos para que se vean los libros. ¿Querés ir diciendo algo de los libros vos? Sí, todos los libros que publicamos en la colección Acto Creativos son textos que han sido publicados hace bastante tiempo y que por alguna razón han dejado de circular, se han publicado en revistas, algunos se han perdido y los tratamos de recuperar y armar las publicaciones con esos textos como para darle una segunda circulación, porque creemos que los valor y todos estos textos, más allá de que son de diferentes artes, giran en torno a reflexiones sobre lo que es el acto creativo. Ahí se está abriendo la Bien, imagen. sí, ahí se ve la imagen. Les quería hacer una pregunta. Ustedes cuando hablan de colección, ¿es como sería, es como una especie de tanda de libros o cómo lo piensan? No, en general, bueno, dentro de una editorial en general están las tiradas, por ejemplo, entonces como que también nuestras publicaciones están, nuestros ejemplares están numerados y les hacemos como la numeración individualmente a cada uno con máquina de escribir, como para que quede cada publicación única. Pero después, sí, no, es más como para clasificarlos el tema de las colecciones. Después seguimos sacándolas, como bueno, esa colección queda y cuando se terminan de vender, hacemos más de esa colección. No sé si se entiende. Ahí les Ah, mostramos. bien, sí. Ahí se ven las Te fotos. pregunto, pero en realidad viste que sí, ahí se ven. Como vengo más de las artes visuales, por ahí tanto de la editorial no sé. Entonces por ahí está bueno que nos vayan contando o capaz que tienen como palabras claves que son de su rubro. Sí, en realidad, por ejemplo, esta colección, la que estamos viendo ahora, tiene un formato determinado, o sea que todos los títulos que salen en el mismo formato, que es el formato A6, eh, que es la mitad de una hoja A5, digamos, que la mitad de una hoja A4. Ese es el formato. De ahí sacamos todos estos títulos. Después tenemos otras colecciones que varían el formato, o sea, son un formato más pequeño o diferente a este, que también es diferente el contenido, va por otro lado. Todo esto es posible porque la característica que tiene nuestra editorial es que entra dentro de lo que se conoce como editoriales artesanales. Por eso, como decía Cami recién, todos los libros están numerados, cada uno está hecho, o sea, de a uno lo cortamos, lo imprimimos, lo redondeamos, todo lo hacemos de a uno, digamos. Y eso permite ir variando los formatos, que si quisiéramos hacer grandes tiradas, a veces es un poco más complejo. Y esto permite también hacer tiradas más cortas, de 20 ejemplares, 30 ejemplares. Es un poco lo vamos manejando nosotros. Ujú, me gustan, se ven muy, muy lindos. Además, el formato es chiquitito, me gusta eso. Muy transportable. Che, y les hago una consulta ahora que estoy viendo las fotos. Cuando ustedes, por ejemplo, estoy pensando en el armado de los libros, ¿eso es como más bien artesanal o cómo lo hacen ustedes? Estoy, por ejemplo, pensando en las costuras internas de los libros. Creo que les perdí. Bueno, ahí estaba hablando con Cami, me dice que sí que se les apagó la compu, así que estoy esperando que ya se vuelvan a conectar.
Así dejo todo subido en el mismo video. Hola, Hola, Charlie. ahí están. Ahí, Ahora ahí sí. estamos. Tuvimos ahí un Bueno, pequeño... y pasó lo que pensábamos que podía llegar a pasar, Sí. que Esto es ahora la ley yo, de Murphy, se llama esto. ¿viste? Estamos entrando desde el celu, que fue la idea que se nos había ocurrido al principio, y desde la compu al mismo tiempo para compartir pantalla, pero desde la mía, que no tiene cámara. Por eso necesitamos el celu. Pero creo que va a funcionar igual. Sí, Dale, mirá, si querés, a ver si se ve bien. No, pero la comparto desde acá. Bueno, Sí, pero sí, sí. como para mientras va aprendiendo. ¿Se ve bien ahí? dale. ¿Se ve la Sí, imagen? Para mostrar la parte de la ajá, numeración de la que hablábamos recién. Al final, ves que sí, está numerado acá, cada ejemplar, esto es lo que se le llama colofón, que es la última hoja del libro, y acá explicamos de ajá. dónde sale el texto, el número de ejemplar, cuándo se hizo, en qué mes se terminó de armar, todo eso va explicado en el colofón, que es una característica también de las publicaciones artesanales. En los libros que mayormente encontramos en las librerías, muchas veces esto se deja de lado, digamos, no se pone ni cuándo se terminó el libro, ni de dónde salió el texto. Entonces tratamos de recuperar un poco toda esa información que nos parece importante para el lector. Claro, sí, está buenísimo. Está bueno. Yo, por ejemplo, no sabía que solían hacer eso. Y justo recién cuando los perdí, le estaba haciendo una pregunta, porque estaba viendo cómo estaban armando los libros, y les preguntaba si eso es muy artesanal, si ustedes lo hacen las costuras, o cómo es eso, cómo es el proceso. No, no, andamos, andamos. Sí, todo lo que hacemos lo hacemos nosotros, cortamos el papel, lo doblamos. Este formato, por ejemplo, no va cosido, sino que va abrochado. No sé si se llega a ver ahí con la cámara, pero bueno, todo el abrochado también lo hacemos nosotros. Y ahora estamos en proceso de hacer publicaciones ya en formato con costuras, con una mayor cantidad de páginas, digamos. Este formato lo que tiene es de 16 páginas. Es la mayor cantidad que podemos abrochar. Pero ya cosido permite tener una mayor cantidad de páginas. Igual los textos que ponemos en circulación y que por ahora nos interesa difundir son todos textos en su mayoría breves que han sido publicados en formatos alternativos, ya sean revistas de poco tiraje, de poca circulación, en algún blog quizás medio perdido. Entonces recuperamos eso y armamos la publicación. Eso nos permite aprovechar el formato, que es un formato de pocas páginas, y que respete el formato de la colección, que es un poco la idea que hablábamos al principio. Claro, entiendo. Y ahora, recién estaba viendo uno de los libros, creo que en las fotos de la compu, Sí, sí, que te lo decía leo. Marcel Duchamp. Sí, Sobre ahí, eso, sobre los autores, quería preguntarles. Mm. ¿Ustedes vienen trabajando así autores al azar? ¿O ahí, no sé si ese se ve Marcel ahí el Duchamp? librito. Sí, ahí se ve. Ah, bien, genial. Bueno, si los podemos seguir mostrando así, de última hora adentro para que se vea también lo que tiene adentro, Dale, que es dale como prefieras. texto. Eh, Sí, el tema de los autores, a nosotros nos interesa que ya sea en formato de entrevista. El de Duchamp es una entrevista que se publicó en una revista mexicana en los 90 y nunca más se volvió a publicar. No está en internet, es algo que está medio perdido. Nosotros encontramos esa revista y nos pareció interesante la entrevista porque habla un poco de la idea que él tiene del arte y de la idea que tiene de obra de arte, más que nada. Y como reflexiona un poco sobre todo esto que nos interesa a nosotros, que es la creación, en lo artístico, pero que puede aplicarse a básicamente a la vida cotidiana, que es un poco lo que nos interesa, es un autor que decidimos incorporar al catálogo. Después, por ejemplo, está este librito que es de Roberto Juarros, que es un poeta argentino, que si bien es un ensayo, reflexiona también sobre el hacer poético desde otro lugar, pero a algún punto linkea en los temas en los que están tratando. Entonces también puede bueno, jugar dentro de la colección. voy mostrando otro. Este es de Edgardo Vigo, que es un artista de La Plata, conceptual, y este librito tiene Y a 3 este, por textos ejemplo, de le él. hicieron un calado, ¿no?
Sí, Claro. ¿La portada o sí, estoy viendo tratamos, mal? Ah, está bueno. sí, no, es hecho con un cúter circular, ¿no? Sí. Eh, sí, vamos tratando de experimentar todo lo que podemos con los materiales que tenemos. Eh, y también, bueno, no sé, ir expandiéndonos también con los materiales de a poco. Pero bueno, por ejemplo, algunos tienen sellos. eh, Esto es por ahí. claro, este por ejemplo tiene un sellito. Después eh, adentro le vamos poniendo cosas. El de Duchamp, por ejemplo, adentro tiene el Gran Viro, que es una de las obras más reconocidas de él. y el de Vigo, que es un artista que un poco experimentaba también con el collage o con eh, distintos formatos. Lo que nosotros hicimos es agregarle un injerto que es algo que nosotros le agregamos, ¿no? Como hecho por nosotros, pero inspirados en la obra de ese artista. Entonces, como que un poco lo que intentamos es no reproducir un texto que ya exista en la editorial, sino intervenirlo también nosotros de alguna manera y que sean como libros únicos creados por nosotros, digamos, ¿no? Que no sea como que se descarga un archivo PDF o que se transcribe un texto que ya fue publicado en otro lado, sino que es, cada librito es también una creación en sí misma para nosotros. Por eso a veces capaz combinamos textos de distintos lados, o tratamos de que sea un libro que en sí, así como está, no se haya publicado nunca antes. Claro, es como que le dan una vuelta de rosca, o sea, lo hace más creativo. Claro, exacto. Me hace acordar Sí. mucho en las artes visuales, por ejemplo, hay como una categoría de objeto artístico que se llama libros de artistas, que bueno, que Claro. toman un Sí. poco los objetos esos y los reinterpretan. ¿Va por ahí? Sí, totalmente. Va un poco por ahí. Quizás Mirá. la diferencia es como que tomamos cosas del libro de artista. Lo que tiene el libro de artista quizás es que muchas veces es un objeto único. Es ese libro y no se vuelve a reproducir. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, en este que está acá, este es de Kenneth Kembler, que es un artista visual argentino también, que trabajó mucho con el collage. Esto que se ve acá es un collage que tiene silografía y cartón. Todos los libros tienen un collage distinto, no es el mismo, o sea, todos cambian. Entonces, por ejemplo, eso sería como algo característico del libro de artista, pero a la vez el texto interior es siempre el mismo, porque nosotros lo que necesitamos es hacer una tirada de 20, 30 ejemplares. Entonces, es como que tomamos cosas de distintos lugares, un poco del libro convencional, otra del libro de artista, desde lo plástico también trabajamos cosas que se trabajan en el libro de artista, pero siempre relacionado al autor. Por ejemplo, en este caso, él es experimentado con el collage, entonces trabajamos el collage. El caso de Vigo, él trabajaba mucho con tipografías, entonces, bueno, lo que tiene adentro también tiene tipografías, tiene experimentación con eso. Tratamos de que tenga que ver, que haya como una relación interna también entre el texto, la idea que tenía el artista en cuanto a su trabajo, como que haya una comunión entre todo el resultado final que termina siendo el libro. sí, también Claro, algo sí, que no sí, sí, es dijimos, como una pero coherencia. sí, Exacto. también intentamos no, siempre la búsqueda es dar a conocer algún texto de ese autor que no esté muy difundido, que sean como medio libros o textos perdidos. Por ejemplo, acá en este, que es de Nick Drake, es un texto que sacamos de un librito que acompaña a un CD de Nick Drake, y nosotros hicimos la traducción, que eso es otra vertiente, digamos, de la editorial. Nosotros en general, cuando son textos originales en inglés, tratamos de hacer nosotros la traducción, eh, para también darles nuestra impronta, como con nuestra versión, pero además como para facilitar que ese texto exista y que pueda llegar a la gente. Entonces, bueno, nosotros hicimos la traducción de ese librito que acompañaba al CD y con eso hicimos esta publicación. Eh, Sí, que en cuanto a la temática también sigue girando, más allá de que de este lado va orientado a la música, sigue girando en torno a lo que es el acto creativo dentro del arte. Claro, porque a pesar de que siempre vamos por distintas áreas, como la música, las artes plásticas, la poesía, eh,
distintos tipos de artistas, igualmente siempre la reflexión que hacen sobre el acto creativo es algo que se puede pensar en relación al área a la que uno se dedique o que a uno le interese, o incluso para pensar como forma de ver el mundo, ¿no? Sí, tal cual, eso coincido con vos. Yo ahora estoy haciendo un posgrado que también está, que se trabaja de manera interdisciplinaria entre las artes y el diseño. Y cuando digo las artes hablamos de, por ejemplo, artes visuales, pero también hablamos de danza, de teatro, las artes escénicas, la música. Y del diseño también tenemos el diseño industrial, la arquitectura, diseño gráfico, diseño de indumentaria, que tienen como ciertas cosas en común y además y a la vez tienen como ciertas particularidades que lo hace como más enriquecedor. Pero como decís vos, coincido de que se puede pensar justamente la idea creativa en relación. Está bueno, me gusta. Me parece incluso más nutritivo también. Che, y recién Víctor, estabas hablando de un poeta argentino, puede ser. Y yo les quería preguntar sobre eso. Ustedes hasta ahora vienen trabajando con autores y autoras del occidente, podemos decir, pero les quería preguntar si vienen trabajando, Sí, sí, les a ver. quería preguntar si han podido trabajar con autores de la región, o de Mar del Plata, o de, no sé, yo siempre, por ahí cuando estoy hablando de autores, siempre pienso en si está vivo o no, no sé, para tener en cuenta su pensamiento y qué tan lejos o cerca podemos estar temporalmente, ¿no? No sé si se entiende. Sí, sí, se entiende, se entiende. Eh, Tenemos algunos pocos que son de artistas quizás más cercanos en el tiempo, como más contemporáneos a nosotros y más cercanos en el espacio también. Por ejemplo, el Mm. primero que salió es el de Frenkel, que no sé si querés hablar un poquito de cómo surgió ese. Néstor Frenkel es un director de cine argentino que ahora mismo está haciendo películas. Eh, pero bueno, después también tenemos publicaciones de otros artistas argentinos, pero que por ahí, o no sé, no son tan contemporáneos a nosotros, o sí, pero no necesariamente hablamos con ellos. Y en el caso de Frenkel, por ejemplo, le escribimos a él y le pedimos permiso para publicar el libro y fue como una publicación autorizada de alguna manera. Después con otros artistas, quizás lo que hacemos es esto de las traducciones o ir en búsqueda de autores cuyos derechos ya estén liberados. Entonces, también tiene que ver con eso, la elección del catálogo. Y después, bueno, tenemos proyectado a futuro quizás hacer como una colección justamente dentro de la editorial que, que sea de autores locales, pero como la idea un poco surgió para hacer algo distinto a eso, como esto de recuperar obras de autores que sean más clásicos, pero que esas obras justamente estén más escondidas o difíciles de acceder, o ese tipo de cosas, como que esa era la búsqueda de la editorial. Por ahora no nos habíamos dedicado a publicar autores de acá, pero sí no es algo que descartamos a futuro, como puede ser un proyecto a corto o mediano plazo. Sí, lo que hemos hecho, por ejemplo, acá les muestro para que se vea la diferencia del formato. Este es más pequeño, no sé si se llega a ver. Ah, mirá. ¿Sí? Sí, 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 sí. Y esta es una charla que vino a dar Néstor Frenkel acá a Mar del Plata, un lugar que se llama Club Tree, y nosotros lo que hicimos fue tomar algunos apuntes en base a lo que él habló y armamos la publicación. Y antes de publicarlo, le escribimos, le contamos el proyecto y él se entusiasmó y nos autorizó, digamos, a poder armarlo. Igualmente siempre lo que hacemos es en tirada de pocos ejemplares y, y es todo bastante cuidado, no es que vamos a hacer millones de estos ejemplares, sino que son tiradas de 20 ejemplares. Entonces, en general, la persona como que se entusiasma también como lo hacemos nosotros con el proyecto. Y si a la persona no le entusiasma, directamente no lo hacemos y no hay ningún problema. Lo que hemos hecho, por ejemplo, bueno, es el de Frenkel y los del taller. Ah, sí, eh, después hicimos, claro, tenemos estos que son como una especie de antología de textos de autores de acá de Mar del Plata que participaron del taller.
del taller este que te contaba al principio y que es como donde empezó a surgir todo esto de la editorial. Que en realidad la editorial ya un poco había surgido desde antes porque ya eran ideas previas que tenía Víctor, por ejemplo, pero bueno, como una de las primeras publicaciones que hicimos efectivamente en el marco de la editorial fue la de los autores del taller. Y hicimos 4 libritos, cada uno es de un color diferente, y la idea era que como reunir distintos textos de estos autores por temática o con un eje, para que no sea simplemente una antología que reúna cosas muy disímiles. Entonces, bueno, por ejemplo, este tiene que ver con los sueños en el sentido de soñar a la noche cuando dormís. Este tenía que ver con la casa, con el hogar, con la infancia. Este tenía que ver con las preguntas, como con la pregunta como eje disparador para escribir un texto. Y este con las elegías y las odas, que fue una actividad del taller también. Y bueno, son libritos que hicimos a partir del diálogo con estos autores de acá. Qué lindo, te estaba escuchando y la verdad que me gustan esas ideas como disparadoras. Entonces, en cada uno de esos libros tenés agrupado un grupo de autores con esa temática. Ah, Sí, mirá, qué bueno, me gusta. Mm. Recién estamos hablando de las tiradas, que es la cantidad de libros que pueden hacer. Les quería preguntar sobre el alcance que tienen hoy ustedes en cuanto a la venta o a la circulación de estos libros. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo lo están manejando? Sé que se han podido presentar en algunas ferias, o tengo entendido. ¿Cómo generan esa red ustedes hoy por hoy? Por ahora sí, lo hacemos más que nada a través de las ferias y del diálogo con la gente. Tenemos en Instagram, que también si se contactan, coordinamos. En general, por ahora son ventas dentro de la ciudad, no hemos hecho envíos, eh, por una cuestión de que el catálogo, si bien ha crecido bastante, todavía es un catálogo acotado, como para ya pensar en envíos afuera de la provincia, por ejemplo. Pero la verdad que, por lo pronto, con las ferias, tanto en Mar del Plata como en lugares cercanos a la zona, nos estamos manejando bien, la gente está conociendo la editorial, que es un poco la idea, un poco el boca a boca también, y este tipo de, como la charla esta que estamos teniendo con vos, eso ayuda un montón. Sí. Porque en este caso estamos como interactuando con personas que están en otra provincia, para nosotros está buenísimo, así que vamos de a poco. Lo que tiene esto es que no manejamos otros tiempos, digamos, no es que queremos que esto explote o algo así. Queremos ir haciéndolo a nuestro ritmo, los libros llevan todo un tiempo para pensarlos, para hacerlos, tenemos que estar los dos de acuerdo, a veces probamos cosas y al principio nos entusiasma, después vemos que no funciona tanto, cosas que pasan al revés, que al principio dudamos y después vemos que funciona, pero ante todo nos tiene que gustar a nosotros, más allá de que funciona en relación a las ventas o no. Que tiene que ser algo que a nosotros nos haga ver que funciona dentro del catálogo. y bueno, ahora hace poco también estuvimos en La Plata en una feria. Un poco el plan es empezar a ir a ferias fuera de la ciudad también, por lo menos dentro de la provincia, o ir a Capital, ahora tenemos, por ejemplo, pensado quizás ir a Necochea, a la Feria del Libro de Necochea. Entonces, son como pequeños proyectitos para empezar a expandirse y sobre todo que te conozcan en otros lados. Y un poco funciona así también con las editoriales independientes. La venta sobre todo es en ferias, después, quizás en las presentaciones del libro, cuando se hace un libro con un autor, por ejemplo, local, ese tipo de cosas, o eventos literarios, festivales, ese tipo de cuestiones, pero en general circula por ferias y tiene como cierta magia eso también, porque son libros que cuando uno va y los compra, pero tiene la posibilidad de hablar con el editor o con quien pensó esa idea y un poco parte de la compra de ese libro es también esa charla que tenés con la persona que te lo vende y te cuenta cómo fue el proceso de creación o cuál es la idea detrás de la editorial. Nosotros somos personas que nos gusta ir a ferias también y un poco
encontrar ese objeto, capaz porque lo buscabas o por una cuestión medio azarosa, tiene como algo también de la magia de la editorial independiente. Sí, está bueno. Justamente lo que decís vos es un poco lo que hablábamos con las chicas el otro día, de que, por ejemplo, un emprendimiento cultural tiene que relacionarse sí o sí con lo que le gusta a una persona. Por ejemplo, yo no podría dedicarme a la música si no me gusta la música, no sé, digo. Así que está Claro. bueno, me gusta eso. Y, o sea que ustedes vienen trabajando los dos a la par, o sea, entre los dos seleccionan los textos, entre los dos imprimen, también arman los libros. Yo les quería hacer una pregunta con esto de que ustedes vienen participando en ferias, moviéndose un poco y demás. Si ustedes sienten que o sea, es complicada la pregunta, o es polémica capaz, pero digo, ¿ustedes sienten que hay políticas culturales eh, que vengan del gobierno quizás y acompañen su situación? Por ejemplo, estoy pensando acá en Córdoba se hace una feria del libro. No sé cómo funciona, honestamente, no sé si suelen tener convocatorias o no, pero quería preguntarles a ustedes cómo lo ven ahí en Mar del Plata, como que nos cuenten un poco su contexto, cómo lo viven ustedes. Eh, Contesto algo cortito en relación a eso y ahora sí que te dejo vos. Acá, en general, la Feria del Libro, por ejemplo, no es una gran feria. La Feria del Libro de Mar del Plata, sí, la oficial. Pero bueno, después hay otros proyectos. Por ejemplo, está la Feria Invierno, que se hace acá, pero yo no sé por qué está gestionada de manera independiente también. Sí, en Ok, este caso ok, ok. está gestionado de manera independiente. Debe tener un financiamiento, pero Creo que tiene un financiamiento, pero de la provincia de Buenos Aires, claro, que no es el gobierno nacional, como dijiste vos, tampoco a nivel municipal, porque tampoco. las políticas culturales acá en Mar del Plata hay que lucharla mucho. En este caso de la Feria Ujú. Invierno, es una feria que, si mal no recuerdo, se empezó hace 3 años, ¿tres? Cuatro Sí, años, 4 años. bueno, sí, pero poquito. Este año fue la cuarta. Y, y es una feria que ha crecido muchísimo. Vienen un montón de editoriales de acá y de la zona. Convoca Eh, muchísima más gente, pero muchísima más gente de la que convoca la Feria del Libro de Mar del Plata, la que se llama Feria del Libro, digamos. claro, Eh, y hay muchísimas más actividades, muchísimas más editoriales, muchísimos más libros. sí. Eh, Creo que tiene un financiamiento de la provincia, no, la verdad no estoy en el tema, no te sabría decir exactamente. Pero, pero después sí que la crearon, digamos, unos chicos de una librería de acá que se llama El Gran Pez, que es una librería alternativa, llamémosle, no de las cadenas de librerías, sino que es una librería pequeña que ha crecido muchísimo y que trabaja con editoriales independientes, artesanales, con toda esta cultura alternativa, digamos, que, que es un montón, pero a veces hay que ir metiéndose. Te empezás a meter y ves que hay un montón de editoriales independientes, un montón de editoriales artesanales. eh, Así que, bueno, en este caso es como la feria más representativa hoy, si se quiere, la feria invierno. Después hemos estado en otras que son de sectores también alternativos, que quizás en ese caso no tienen ningún sustento de ningún tipo de gobierno, digamos, ni nacional, ni provincial, ni Claro. municipal. Simplemente son o sociedades de fomento o gente que se agrupa eh, y genera cosas que están buenas, digamos. Y en ese caso, si nos parece que está bueno, nos sumamos. Sí. Eh, Creo que es algo que varía mucho de provincia en provincia y, y que igual hay que intentar y probar con los financiamientos que existen, como que investigar un poco a ver si, por ejemplo, en algún momento existía el Fondo Nacional de las Artes, o sea, supongo que sigue existiendo, digamos, pero no sé si ahora eso está más recortado, digamos, pero sé que hubo muchos proyectos, por ejemplo, acá en Mar del Plata, que se financiaron de esa manera. Igual nunca es un financiamiento completo, pero por ahí es una ayuda, o quizás incluso a veces postular tu proyecto para algún tipo de financiamiento posible, te organiza tu proyecto y hace que después lo financies de otra manera, pero que ya lo tengas organizado de alguna manera porque te postulaste a algo. Y si no recibís ningún tipo de financiamiento estatal o de algún tipo de organización,
Igualmente, esto que decía recién Víctor, como que hay que buscar medios alternativos o crear redes alternativas y seguir proponiendo otras formas de crear cultura que capaz vayan por fuera de los sistemas más oficiales, pero bueno, que así existen un montón de festivales y de ferias que fueron creciendo y se hicieron gigantes. Sí, coincido con ustedes, chicos, en esto de que hay que armar redes. El cuatrimestre pasado hablábamos con un amigo que es licenciado en gestión cultural y una de las cosas que nos invitaba a tener en cuenta es justamente esto, o sea, encontrarte con gente que le guste la cultura, las artes, las expresiones artísticas en sí, porque es la única manera de poder sí, de sostener algunos proyectos. Como dicen ustedes, una feria, un festival o lo mismo una editorial con sus complejidades. Hoy por hoy no sé cómo está funcionando el Fondo Nacional de las Artes, no he visto muchas convocatorias, por eso decía lo de polémico. Eh, y después, No, es que creo que debe estar. no he estado viendo, no he estado viendo, sinceramente, convocatorias, subsidios, becas. Así que bueno, está bueno por lo menos trabajar en ambientes más independientes que sea más autogestivo, si se quiere. Tengo una última pregunta, por ahí si ustedes igual quieren ir pensando otras cositas. Quería pensar un poco sobre el tema de la comunicación, cómo lo están manejando hoy. Me contaban recién que tienen un Instagram, capaz, puede ser. Pero eso, Sí, quiero sí. saber un poco eso, cómo se comunican, cómo venden sus productos. Si me quieren contar un poquito. Bueno, tenemos un Instagram. En el Instagram subimos fotos de los libros y anunciamos cuando hay una feria o dónde nos vamos a estar presentando. Y como la verdad en este último tiempo estuvimos armando bastantes libros, es un Instagram que está bastante activo, digamos, porque siempre que tenemos una publicación nueva subimos fotos, entonces casi siempre nos comunicamos a través de esa red social, digamos, de Instagram. No sé si... Sí, sí, y después, bueno, en las ferias, como hablábamos hoy, eh, tenemos, bueno, sí, las tarjetas que, mira, te las vamos a mostrar. Si querés ahora Eh, entro y te muestro también más fotos, porque bueno, a mí me gusta sacar fotos y trato de que las fotos que subo de los libros a- a Instagram, por ejemplo, o las fotos que uso para difusión, sean fotos que estén lindas más allá de que los libros son hermosos, también que sean fotos cuidadas, que eso creo que es importante para comunicar también eh, con el tema de la editorial y los emprendimientos. Después, por ejemplo, nosotros cuando, más allá del libro, lo ponemos en un sobre y le ponemos la tarjetita esta que no sé si se llega a ver, que tiene el nombre del Instagram, escrito con máquina de Ajá, escribir. no llego a verlo bien, pero porque se me pixela un poco la imagen, no sé si, Ah, capaz que sea mi conexión. Ah, bueno. bueno, pero Ahora mostramos igual las fotos, se va a ver eh, mejor en las fotos. sí, tiene, bueno, cada una tiene una frase distinta y tiene el Instagram, pero está toda escrita con máquina de escribir, que es un poco una máquina que mucha gente cree que ya no funcionan más, pero siguen activas y hay repuestos y se pueden usar. Y es un poco una característica de nuestra editorial. Entonces está bueno también pensar un poco que todo comunica. Si nosotros, por ejemplo, le ponemos lo mejor a hacer este libro, pero te lo damos en un sobre que quizás no transmite mucho, para mí se pierde algo. ¿Viste? Como que tratamos de que cierre por todos lados, que cierre el libro, que cierre el sobre, que vos te lleves algo, que quieras hasta guardar el sobre. Eso me parece que le suma al producto, si se quiere también. Como que está bueno pensarlo Sí, por sí, ahí. sí, tal cual la presentación. Ahí estamos viendo la pantalla y vemos la carpeta. Sí, por ejemplo, ahí les muestro, bueno, se supone que se tiene que abrir ahí la imagen. Ahí sí se abrió una Eh, imagen. sí, bueno, cuando nosotros entregamos los libros, en las ferias, por ejemplo, lo damos con un sobrecito que también está sellado por nosotros, le ponemos ahí arriba, como se ve, una tarjetita, que las tarjetitas tienen todas frases, como decía Víctor, y tiene el Instagram de la editorial. Y después, bueno, esto que les contaba de las fotos, esto es un poco lo que ya les mostré hoy, pero
por ejemplo, esto de subir la foto del libro y que la composición de la foto tenga que ver con el libro, no sé si se entiende, Charlie. Eh, Sí, sí, se entiende, estaba mirando la foto. Bien, perfecto. Bueno, por ejemplo, ese que tiene la tapa de Duchamp con la rueda, atrás se ve la rueda, la máquina de escribir, y son fotos que más o menos están cuidadas en ese sentido. Eh, Ahora les Sí, son muestro. hermosas, las fotos son muy lindas. A ver, también, por ejemplo, en esta, a ver que ahora se abra, que esta es como la colección de cine, que está el librito de Frenkel del que hablábamos hoy. Ahí se ve que hay un trompito al costado, que es un poco algo que nos gusta hacer, por ejemplo, en el stand, cuando vamos a una feria, ponemos objetos, tratamos de que visualmente llame la atención en ese sentido, ¿no? Y que Hay son como un también juego objetos, con la nostalgia, ¿no? sí, puede ser un Lo poco. nostálgico. Ujú. Sí, y un poco eso, y un poco que son cosas que siempre nos tienen que gustar primero a nosotros, digamos. No es que lo ponemos ahí porque creemos que le puede llamar la atención a alguien, porque son cosas que quizás pasan desapercibidas, pero siempre hay alguien que conecta. Capaz que tiene que ver un poco con la nostalgia, como vos decís. Personas que son más nostálgicas que otras. Pero bueno, son cosas que nos gustan y que creemos que en algún punto tienen relación con los libros, con el formato físico. Para mí igual no sé si es una nostalgia vacía en el sentido de como estar aferrado a algo irracionalmente, sino que es como un intento de recuperar cierto amor por los objetos, que es también la idea de hacer una editorial artesanal. Eh, Como nos gusta que el libro sea un objeto, como decíamos hoy, y así también nos gustan ciertos objetos, porque por ahí nos remiten a algo de la infancia, como vos decías recién, el trompo que sea como un juguete que esté ahí arriba, pero no sé, es como eso, el amor por los objetos, por las cosas sencillas, pero que a la vez transmiten algo. Y no sé, por ahí en una feria pasan niños que vienen acompañando a sus familiares adultos y agarran el trompo y se ponen a jugar, y como que eso nos parece algo hermoso de por sí, capaz no tiene una función práctica, pero sí ahí todo eso está jugando como dentro de lo que es la editorial. Claro, sí, sí, entiendo, entiendo. No pensaba el concepto nostálgico como una cosa vacía, me parece que es todo lo contrario, es muy fuerte, y por ahí tiende a ser pesado, incluso un concepto pesado, pero fue un concepto que pensé por esto de la máquina de escribir, sobre volver a las cuestiones más manuales, más teniendo en cuenta de que vivimos en un mundo hoy muy digitalizado, o sea, es como la frase esta del Eternauta de lo viejo todavía sirve, una cosa Claro, así, es que sí, ahora que por vos lo eso. decís, me hace pensar, por ejemplo, que a veces este tipo de objetos como que nos unen, y si lo digital a veces te distancia un poco, estar en contacto con ciertos objetos por ahí genera como otra unión con las personas, ¿no? No sé, se me ocurre. Sí, y Con sirve la mucho también realidad. para salir un poco de la pantalla, o sea, volviendo a esto de que estamos tan digitalizados, es como, bueno, dejar un poco esa luz tan artificial. Sí, tal cual. Che, ¿les parece si después me pasan esas fotos así se las muestro a las chicas? Me parecen muy lindas Sí, las fotos. sí, sí, claro. Y Eso por que ahí te hay estaba fotos que, mostrando, sí, eh, por ejemplo, estas, les hacemos casi sesiones de fotos a los libros. Estas son en sí, exteriores. sí. Ay, para acceder el de Kemble. Ah, ese es el collage. Sí, es el collage. Ese, bueno, como también tenía un perrito, fuimos a una plaza, por ejemplo. Eh, bueno, eso. Me encanta, chicos, me Ah, después, encanta, muy lindo. después, por ejemplo, tenemos una colección que es la colección Criatura,
y tenemos publicado hasta ahora, los dos tienen que ver con música. Sí, están acá, a ver si se ven ahora. Este es uno que... Ah, pero ahora está la foto, no se ve. Ah, bueno, Entonces se ve la foto. Bueno, este es uno que son fragmentos de una entrevista que nosotros hicimos la traducción, que le hicieron a Tom York, que es el cantante de Radiohead, que es una banda que nos gusta, y a Stanley Donwood, que es el artista visual que hace todas las tapas de los discos de Radiohead. Entonces, lo que hicimos fue encontrar una entrevista que no estaba traducida, hicimos la traducción, y fragmentos de esa entrevista aparecen en este libro. Y después hicimos una similar con fragmentos de canciones de un músico que se llama Daniel Johnston, que es como una gran influencia de todo lo que es la música indie, que también es una música que nos gusta y bueno, todo gira un poco en torno a lo que ya hablábamos, que son cosas que nos gustan, y le ponemos una criatura que es representativa del músico y que en algún punto responde a lo que buscamos con la colección. Ahí se ve el de O Daniel sea Johnston. que, o sea que ustedes con estos libros también vuelven a pensar nuevas actividades. Nuevas actividades. Sí, me decías recién del libro anterior de la entrevista, lo usaron para hacer otra actividad, o escuché mal. No, en algún punto retomamos esa entrevista y armamos, o sea, lo pasamos a formato libro. En este caso es una entrevista que es un video, digamos, es un audiovisual. Entonces lo cambiamos Ah, de formato, digamos, o sea, lo traducimos y le cambiamos el formato, básicamente. claro, 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 está bien. No, yo había entendido que una vez que ya tenían el libro listo, lo Ujú. llevaron a una feria donde propusieron una actividad nueva. Eso pensé yo. No, no, eso no lo hemos hecho. Está buena la idea. La vamos a anotar para Me gusta. posibles Bueno, prospectos de pero la después me editorial. mandan fotos, si no, no. Pero bueno, siempre jugamos con eso, por ejemplo. O esta foto que estamos viendo ahora, ¿se ve la foto de Lou Reed? ¿Del libro de Lou Reed? Sí, ahí se ve. Bien. Esa es Sí. otra colección, que es la colección discos, que lo que hacemos es tomar algunos discos que nos gustan y hacer la traducción de todas las canciones y armar el libro como si fuera un pequeño libro de poemas, con todas las traducciones de las canciones, y es como una invitación a escuchar el disco desde otro lugar y a volver a escuchar el disco completo, que es algo que un poco también se ha perdido con el tema de las playlists o de escuchar canciones salteadas, recuperar un poco eso de tomarse el tiempo, poner un disco, escuchar el disco completo, sea en el formato que sea, pero dedicarle un tiempo al concepto que armó el músico, digamos. ¿Por qué eligió ese orden de las canciones? ¿Por qué primero viene una, después viene la otra? O sea, algo hay ahí. Entonces, reconectar un poco con eso también. Y ese formato es un formato cuadrado que respeta el formato del CD. Sí, y también es un poco recuperar, intentamos, por ejemplo, además de hacer la traducción de las canciones y recuperar un poco el librito y el contexto del disco, le agregamos casi siempre algún texto escrito por nosotros que introduzca ese disco y cuente un poco, como que reivindique un poco ese disco, que muchas veces son discos que quedan, no sé, por ejemplo, en el caso del de Lou Reed, quizás el más conocido no es este, sino otro disco que se llama Transformer, por ejemplo. Entonces, como recuperar algo y ponerlo en contexto y explicar un poco por qué lo publicamos, por qué lo elegimos, qué es lo que destacamos de ese disco. Este, por ejemplo, que estoy mostrando en la foto, es de Johnny Mitchell y se llama Blue. También otra cosa que hacemos es como la traducción es nuestra propia de las canciones, al libro le ponemos otro título que no es el título del disco, le ponemos, por ejemplo, el de Johnny Mitchell se llama La Niebla Musical, que surge a partir de una traducción de una canción. Entonces, como lo mismo que con los otros, también intentamos ponerle un toque nuestro. Muy buena. No, no estoy haciendo más preguntas porque los estoy escuchando. Me gusta que vayan contando un poco de la historia de cada uno de sus libros.
No sé si quieren contar algo más. Yo por ahora no tengo más preguntas, así que lo dejo a su Mm. criterio, diría. Voy a dejar de compartir, así se nos ve bien. No, quizás un poco lo que hablabas vos al momento de llevar adelante un proyecto. Esto que hacemos nos lleva mucho tiempo, porque es pensar el texto, hacer las pruebas, tipearlo. Es un montón de tiempo invertido, pero no lo pensamos desde ese lugar, digamos. O sea, quizás al momento de pensar un proyecto, un poco lo que vos decías bueno, ver qué es lo que te gusta a vos. A nosotros esto nos apasiona, entonces no es que nos resulte una carga dedicarle todo este tiempo. Entonces ya, si encontrás eso, que es lo que te gusta, ya ahí ganaste un montón. Sí, yo Porque, creo que para mí sería imposible ponerme a vender, por ejemplo, en una feria algo que no sea algo que a mí me conmueva o algo que de alguna manera yo sienta que a la gente le gustaría tener, como a mí me gusta. Pues un poco lo que nosotros pensamos es que son libros que nos gustaría encontrarnos a nosotros. Entonces también por eso los hacemos. sí, como que va un poco por ahí. Si estamos hablando de esto, de gestionar proyectos y de ver qué es lo que nos gusta. A veces lleva bastante tiempo ver qué es lo que a uno le gusta. Yo, por ejemplo, antes de empezar el taller y conocer la Cami, yo venía pensando esto, pero tuve mucho tiempo pensándolo. Y cuando nos encontramos, dijimos, los dos teníamos inquietudes parecidas y como que nos potenciamos para hacerlo. A veces está bueno eso también, como en unirte a alguien, a veces no es tan fácil, pero ir probando y llevarlo adelante con alguien, que te pueda decir, mira, esto no sé, capaz que no funciona, o esto tal vez lo haría así, no para tirar abajo ideas, sino siempre para construir. Es un poco la idea. Así que bueno, Claro, eso claro, claro. creo que lo queremos. Así que también entre los dos también se van gestionando los lugares donde participar, contactar gente. Lo hacen entre los dos también. Sí, 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 sí. Sí, Siempre sí, nos consultamos y los dos estamos de acuerdo, lo hacemos. claro. Eh, en general es todo siempre constructivo. Y si hay algo que nos hace ruido por alguna razón, eh, Lo charlamos y claro, tratamos de buscarle la vuelta para que bueno, sí. nos funcione a los dos. Y si no, bueno, eh, vamos por otro lado, ya sea al momento de armar las publicaciones como para elegir las ferias o la propuesta que sea. Sí, por ejemplo, capaz hay cosas que cuando empezás no las tenés claras porque ni vos sabés hacia dónde estás yendo bien con algunas cosas y te vas dando cuenta en el camino. Por ejemplo, a nosotros nos pasaba que al principio aceptábamos estar en cualquier feria y ahora hace un tiempo que ya venimos hablando esto de por ahí empezar a pensar cuáles son las ferias que son mejores para nuestro tipo de proyecto o en la que nosotros nos sentimos más cómodos o sentimos que puede ser más productiva, digamos, para nuestro proyecto, como eso es algo de lo que nos fuimos dando cuenta en el camino y por ahí fue necesario que seamos dos también, como para decir, bueno, no sé, esto te parece, esto sí, esto no. No solo en la creación de los libros, sino también esto, en las ferias y demás, en la circulación. Es verdad, sí. O sea, hay distintos tipos de ferias. Ah, bueno, no lo había pensado. Bueno, Sí, chicos, por más mi que nada, parte no tengo nada mejor. Ah, nada, perdón, perdón. A ver, decime. no, era como a redondear eso, que más que nada a veces, como nosotros trabajamos con el papel básicamente, tener en cuenta eso, dónde va a ser la feria, si va a ser un espacio abierto, cerrado, eh, si va a ser a la noche, de día, si va a ser un espacio abierto, bueno, tener en cuenta el clima, porque si llega a llover es un problema, no podemos estar, se nos mojaría todo. Entonces, bueno, de evaluar esas cosas que un poco la vemos ahora, que tampoco es que tenemos muchísima experiencia, porque el proyecto no tiene tanto tiempo, pero sí hemos estado en varios lugares, entonces, bueno, ahora evaluamos algunas otras cosas que al principio quizás uno está como, bueno, la primera posibilidad, vamos para adelante. Está buenísimo igual. También pienso en relación a esto, como para hacer una reflexión que no tiene directamente que ver, pero por ahí le sirve, eh, que quizás había un montón de cosas que todavía no teníamos definidas desde el principio y a veces un proyecto está bueno empezarlo igual
y decir, bueno, lo voy a empezar con lo que tengo, y después va creciendo ese proyecto a medida que se va desarrollando. Y bueno, nosotros, por ejemplo, pensamos un montón de cosas que todavía tenemos que desarrollar y mejorar o crecer en un montón de sentidos, pero está bueno porque si no sentís también que nunca estás listo, que nunca estás preparado para arrancar a hacerlo, y decir, bueno, con lo que tengo lo empiezo a hacer, uso mis materiales de la mejor forma posible para que sea lo más prolijo y hermoso posible, pero empiezo a hacerlo, ¿no? Eh, un poco fue eso lo que pasó. Tal cual, hermoso. Bueno, chicos, ahora sí, yo no tengo más preguntas. Me encantó meterme un poquito en su mundo, en un poco de sus proyectos, sus intereses, me encanta. Me parece muy original también. Nunca había pensado la posibilidad de agarrar un disco y pasarlo a un texto. O sea, nunca lo había pensado, así que está buenísimo. Me parece nuevo en ese sentido. Eh, y está bueno también esto de volver a no quiero insistir con la palabra nostálgico, pero digo, volver al papel de vez en cuando está bueno, o sea, está bueno realmente. A veces yo necesito leer un libro e irme al parque, no sé, eso, tomar aire, un matecito Claro, y leer con el solcito, qué sé yo. Está bueno. Así que por claro, mi sí, parte sí. quería agradecerles nuevamente, gracias por contarnos sus experiencias, gracias por, nada, por compartirnos también, me encanta. Creo que a las chicas les va a servir un montón conocer un poco de lo que vienen haciendo, un poco de sus ideas, un poco lo que proyectan y también saber desde dónde nace este tipo de emprendimientos, que es como decíamos, es que tiene que haber una cuestión de placer ahí en el medio. Así que nada, eso chicos, muchas gracias. No sé si quieren decir algunas cositas, algo que les faltó, que crean que sea importante. No, yo creo que con lo que dijo Cami recién ya podríamos cerrar. Eh, pero bueno, nada, agradecerte a vos por comunicarte, por interesarte por nuestro proyecto. Muchas gracias. Nos sentimos muy cómodos en la charla. Ojalá haya servido algo de todo lo que dijimos. Y si quieren, alguien tiene algún proyecto parecido y quiere charlar algo, lo que sea, nos pueden escribir por el Instagram. Nosotros no tenemos ningún problema. El Instagram es La Sonrisa Editorial, todo junto. Así que ahí pueden ver las fotos que les mostró Cami y cualquier duda que tengan, ya sea de la editorial o de cómo llevamos adelante el proyecto, un poco lo que hablamos acá, lo podemos charlar por ahí, no hay ningún problema. Así que bueno, gracias. Gracias a vos, Charlie, y Gracias, a las muchas chicas gracias. que están escuchando. Gracias chicos. Quédense un segundito ahí, yo voy a parar la grabación. Gracias.